eres el mismo ayer, hoy y por siempre. Tú abres camino donde no lo hay, Señor. Oh, te adoramos, Jesús, te adoramos. Oh, Señor, tú estás aquí, Jesús. Cantemos juntos y digamos: aquí estás, debemos mover, te adoraré, aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, 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 Muy buenas noches, hermanos. Hoy, como todos los jueves, tendremos un tiempo para poder meditar juntos en la palabra de Dios. Y el día de hoy quisiera ir con ustedes al libro de Mateo, capítulo 4, versículo 1, la tentación de Jesús.
Pero antes vamos a orar por esta palabra que será compartida. Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque tu palabra será compartida, Señor. Ayúdanos a poder escuchar y entender tu palabra, Señor. Ayúdanos a poder, Señor, trazar correctamente tu palabra, Señor, y que tu palabra, Señor, pueda ser tu voluntad, Señor, para el cual tú la has enviado. Prepara nuestro corazón, Señor, y nuestro pensamiento, Señor, para poder entender, Señor, tu palabra. Gracias por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, seguramente hemos podido leer esta historia en muchas otras ocasiones, y el día de hoy vamos a meditar vamos a pararnos en los versículos para poder meditar juntos. Y para eso quisiera ir primero al capítulo 3 de Mateo capítulo 3, versículo 16. Dice así: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La palabra nos muestra en estos últimos versículos del capítulo 3, en el libro de Mateo, que Jesús había sido bautizado, ¿no? Después que fue bautizado, dice que vino el Espíritu Santo y sobre él, descendió sobre él, y una voz en los cielos, dice en el versículo 17, dice que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿No? Vemos cómo Dios Padre confirma, ¿no?, que Jesucristo es su Hijo amado y en quien tiene complacencia. Después de esto, pasamos al capítulo 4, donde se da la tentación de Jesús, después de que Jesucristo fue bautizado. Y en el capítulo 4 es donde vamos a entrar el día de hoy. Dice así, capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. La palabra nos muestra en este primer versículo que es el Espíritu Santo quien lleva a Jesús al desierto. ¿Para qué? La palabra nos dice: para ser tentado por el diablo. Hermanos, sabemos que Dios no tienta a nadie, la palabra misma lo dice. Acá vamos a ver que el tentador es el diablo. Pero también la palabra nos dice que cada uno es tentado por sus propios malos deseos, que están en nuestro corazón. Entonces, vemos que el Espíritu lleva a Jesucristo al desierto para ser tentado por el tentador, para la redundancia. No, pero no es Dios quien tienta. Dios es soberano. Él tiene el control de todo. Nada pasa si Él no lo permite. Así que en este momento Dios permite y lleva a Jesucristo al desierto, sabiendo perfectamente lo que iba a pasar. Jesucristo sabía también lo que iba a pasar. Y vamos a ver esta tentación del diablo hacia Jesucristo, teniendo como en el contexto que Dios había ya confirmado a Jesucristo como su Hijo amado, en quien tenía complacencia. Versículo 2 dice, Mateo capítulo 4, versículo 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es interesante.
La palabra nos muestra que cuando Jesús llegó al desierto estuvo 40 días y 40 noches, dice, ayunando. Y después de ese tiempo, dice la palabra que tuvo hambre. 40 días y 40 noches. Cuando yo leí esta parte decía, wow, ¿no? A veces cuando hacemos un tiempo de ayuno, podemos estar un día, 2 días, una semana. La palabra dice que Jesús estuvo 40 días y 40 noches en ayuno. Si bien es cierto, como Jesucristo va a responder en el versículo 4, ¿no? Su alimento y su bebida era hacer la voluntad del Padre. Su alimento y su bebida era la palabra de Dios, ¿no? Y era lo que lo sostenía en ese tiempo, en esos 40 días y 40 noches. Pero luego dice que tuvo hambre y en ese momento en la cual tuvo hambre, en el versículo 3 dice que vino a él el tentador, Satanás, en ese momento, ¿no? Estaba viendo cuál era el momento más oportuno para poder venir y poder lanzar este primer dardo, esta primera tentación. Y es por eso que la primera tentación tiene que ver justamente con el alimento físico, ¿no? Y cuestiona y dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras puedan convertirse en pan, ¿no? Empieza este tentador a cuestionar quién es Jesucristo, sabiendo él que realmente es el Hijo de Dios. Empieza a cuestionar su identidad, empieza a cuestionar quién es él. Y de una u otra manera, ¿no? Lanza este primer dardo, esta primera tentación. Y es aún más interesante la respuesta que da Jesucristo a este primer dardo o tentación que lanza el enemigo tentador. Y es que Jesucristo pudo haber respondido de muchas maneras. Pudo quizás haber dicho, ¿no? Pues claro, yo soy el Hijo de Dios, así que piedras conviértanse en pan, porque Jesucristo lo podía hacer. Jesucristo podía convertir aquellas piedras en pan, el diablo lo sabía, ¿no? Pero trataba de cuestionar aquello, ¿no? Tratando de pensar, ¿no? A ver si me hace caso a esta tentación. Y pudo haber respondido de muchas maneras, pero la manera en la cual Jesucristo responde es como hoy día nos enseña a poder hacer frente a cualquier ataque, pensamiento que pueda venir hoy en día a nuestra mente, ¿no? Y Jesucristo responde en el versículo 4, escrito está. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesucristo usa correctamente la escritura en el momento adecuado. Es por ello que es importante y necesario poder meditar en la palabra de Dios, porque sabemos que van a venir ataques, van a venir pruebas, van a venir dardos del enemigo, ¿no? En nuestra vida cristiana, y es por ello poder siempre utilizar correctamente la palabra de Dios en cada momento oportuno. Y Jesucristo nos demuestra eso, porque vuelvo a hacer énfasis, él pudo haber dicho pudo haber dado cualquier respuesta ante esta primera tentación, pero él usa y dice, escrito está. Entonces, en esta primera respuesta que da Jesucristo, vemos que Satanás no se da por vencido, ¿no? Y dice, ok, ¿no? Voy a parafrasear en este momento, dice, ok, usaste la palabra, usaste la escritura para poder defenderte de usaste la escritura para poder atacar frente a esta primera tentación.
Ok, entonces yo también voy a usar la escritura. Sabemos que también Satanás conoce la escritura, ¿no? Conoce, solo que él lo usa convenientemente, cambiando ciertas cosas para su propio propósito o beneficio. Y es por eso que en el versículo 5 dice: entonces el diablo le llevó a una santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, dice. A sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Nuevamente Satanás, muy astuto, lleva a Jesucristo, ¿no?, a la santa ciudad en el pináculo más alto y le dice: si eres hijo de Dios, nuevamente cuestionando en el versículo 6 la identidad de Jesucristo como el Hijo de Dios. Dice: échate abajo porque escrito está, dice él, escrito está, ¿no? Entonces Satanás quiere utilizar la palabra de Dios a su favor, al propósito que él quería lograr, que era poder tentar a Jesucristo, que él pueda caer en esta tentación, ¿no? De obedecer a Satanás, como que de poner en tela de juicio la identidad de Jesucristo, quién es él. Y usa la escritura acomodada, como le menciono, a su propósito, el propósito de él. Y nuevamente Jesucristo pudo haber respondido de muchas maneras, ¿no? Pero él nuevamente en el versículo 7, Jesús nos muestra por segunda vez cómo debemos responder ante el ataque hoy en día del enemigo. Cómo podemos responder a las tentaciones producto a este corazón. Y dice, versículo 7, Jesús le dijo: escrito está también, no temerás al Señor tu Dios. No tentarás, al Señor tu Dios. Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Nuevamente, Jesucristo nos muestra el uso correcto de la palabra en el momento adecuado, ¿no? Y le dice: no debes tentarme, Satanás, porque yo soy el Señor tu Dios. Yo soy tu Señor, no debes tentarme. Pero vemos que el diablo no se da por vencido. El diablo no se da por vencido. Él va a tratar siempre de una de otra manera de tratar de tentar a un hijo, una hija de Dios. Sabemos que hoy en día no solamente el diablo, están todos sus séquitos de demonios. Y dice en versículo 8: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. En esta tercera prueba o tentación, el diablo lleva a Jesucristo a un monte muy alto, dice, y le muestra ¿qué? Le muestra todos los reinos de la tierra, todos, y la gloria de ellos. Muestra todo. ¿Y qué le dice? Todo esto te daré si postrado me adorares. El diablo ya empieza acá a decirle, empieza a tratar de que Jesucristo pueda quizás codiciar aquellos reinos del mundo y la gloria de ellos, ¿no? Y que pueda de repente poner su mirada en esas cosas, en aquellas cosas que de repente para uno puede ser muy quizás muy llamativo, ¿no? Porque empieza a deslumbrar los ojos del hombre. Pero vemos que Jesucristo no se deja llevar por eso, ¿no? Es más, el diablo le dice: todo eso te daré si postrado me adorares. Vemos que es lo que buscaba Satanás. Buscaba que Jesucristo pueda humillarse delante de él, ¿no? Pueda dejar a un lado su identidad como hijo de Dios
¿no? Y pueda simplemente hacer caso a la voz de Satanás, como quizás lo hizo Adán, ¿no? Que se dejó llevar, ¿no? Y cayó en aquella tentación al desobedecer la palabra de Dios. Y nuevamente la respuesta que le da Jesucristo en el versículo 10 dice: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Por tercera vez Jesucristo hace uso de aquella palabra que dice escrito está, usando correctamente la escritura, y lo voy a decir por tercera o cuarta vez en el momento adecuado. Y en el versículo 11 esta historia termina diciendo: el diablo entonces le dejó y aquí vinieron los ángeles y le servían. Yo me preguntaba, ¿por qué Satanás lo dejó? ¿Por qué al cabo de la tercera tentación Satanás lo dejó? Porque Satanás pudo haberlo seguido tentando una cuarta, una quinta, una sexta, qué sé yo. Sabemos que él no se cansa, él quería lograr de todas maneras poder tentar a Jesucristo. Pero claramente vemos la respuesta que le da también Jesús en el versículo 10, le dice: vete, Satanás. Con una voz de autoridad, Jesucristo le dice: fuera, Satanás. Fuera. Vete, Satanás. Y es por eso que en el versículo 11 Satanás se va, porque Jesucristo sabía que él tenía toda la autoridad para poder decir a Satanás: vete. Y él se iba a ir, y él se fue. Él se fue, dejó de tentarlo. Jesucristo menciona que toda autoridad fue dada por el Padre hacia él. ¿Y por qué Jesucristo no le dijo desde un comienzo a Satanás que se fuera? Desde la primera tentación: vete, Satanás. Porque lo pudo haber dicho. Y Satanás se tuvo que haber ido, como fue en esta tercera ocasión. Pero vemos que Jesucristo nos quería enseñar cómo hacer frente hoy en día a esta prueba o tentación con la palabra de Dios, con su palabra. Es por eso, hermanos, la necesidad e importancia de poder meditar en la palabra de Dios, para que cuando venga aquel tiempo de prueba o de tentación, no podamos hacer frente y sacar todos esos pensamientos que pueden venir a nuestra mente en aquel momento con la palabra de Dios. Así como lo hizo Jesucristo, nos muestra en estas tres ocasiones cómo Él hace uso de la palabra de Dios. Escrito está. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para confrontar, para animarnos. Y vemos cómo la palabra puede ayudarnos. Es esta espada de doble filo para poder hacer frente al enemigo. Bien, hermanos, vamos a orar por este tiempo. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, es la que nos permite conocerte, Señor. Tu palabra nos permite poder conocerte y poder confiar en ti, Señor. Es tu palabra, Señor, viva y eficaz, Señor, la única que va a poder transformar nuestro corazón, Señor. Un corazón de piedra, un corazón de carne, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder ir a tu palabra, Señor, de manera constante, a poder permanecer en tu palabra, Señor, todos los días. Sé tú, Señor, dándonos el entendimiento, Señor, para poder, Señor, conocerte cada día más. Sabemos que en este mundo, Señor, habrá aflicciones, pero tú nos llamas a confiar en ti porque tú has vencido al mundo, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, y ayúdanos, Señor, a poder permanecer en ella. Sé tú haciendo la obra en cada uno de nosotros, porque la buena obra que tú has comenzado, tú lo vas a perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús.